digno de recibir toda alabanza, toda oración, toda exaltación de parte de tu pueblo, de tu iglesia, Señor, que has comprado con un precio, al precio de sangre, Señor, de tu preciosa sangre. Gracias por tu palabra, gracias porque podemos reunirnos y meditar, Señor, alrededor de ella de una manera libre, y rogarte también, Señor, que nos llenes cada día más de tu verdad, que nos llenes cada día más de tu Espíritu Santo y nos ayudes, Señor, a enfocar nuestra vida en ti, Señor, completamente, en obediencia y como una respuesta, Señor, a esa gracia y misericordia que derramas en nuestro corazón. Te rogamos por nuestros hermanos, los que vienen en camino, Señor, guárdalos, bendícelos, permíteles que lleguen a este lugar a gozarse juntamente con nosotros en ti, a tener compañerismo en amor, Señor, como lo dice tu palabra, y a disfrutar todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Y ponemos todo en tus manos, Señor, para que seas tú bendiciéndonos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, Señor. Vamos a cantar una alabanza que dice: tú eres santo, príncipe de paz. Saben que esta canción en el coro habla de muchos atributos de nuestro Señor, de nuestro Dios, ¿no? Rey de reyes, Él es el Señor todopoderoso, Dios de la creación. Y yo quiero recordar ahora, antes de que cantemos con todas nuestras fuerzas esta canción, ese coro con ustedes, ¿no? Y meditar en cada una de esas palabras, ¿no? En el significado de cada una de esas frases con los cuales nosotros confesamos el nombre de nuestro Dios, Rey de Reyes. Vamos a cantarlo. Rey de Reyes, eres el Señor todopoderoso, Dios de la creación, eres Emmanuel, el gran yo soy, príncipe de paz, el Cordero de Dios, el Mesías, el León de Judá, el amado del cielo, siempre reinarás, el Alfa y Omega, principio y fin, consejero admirable, el Hijo de Dios, príncipe de paz, para ti yo viviré. Él es santo. Y tú eres santo, Eres santo, poderoso, poderoso, eres digno de adoración. de adoración. Yo te seguiré Yo te seguiré y te escucharé, y te escucharé, y por siempre y por siempre te amaré. te amaré. Rey de reyes, eres el Señor todopoderoso, Dios de la creación, eres Emmanuel, el gran yo soy, príncipe de paz, el Cordero de Dios, el Mesías,
Príncipe de paz, para ti yo viviré, decía esa última frase, esa última oración que cantamos, ¿no? Y yo creo que ese debe ser la respuesta que debemos de tener cada uno de nosotros al enfrentarnos con ese amor y con esa gracia inigualable, ¿no?, que nos da nuestro Señor. La respuesta de vivir para Él, vivir conforme a su palabra, vivir conforme a lo que Él quiere de cada uno de nosotros, y que esa sea nuestra mejor forma de adorarle, ¿no?, con nuestra obediencia, depositando nuestra vida por completo delante de Él. Le decimos, Señor, Señor, ¿no? Le decimos que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Señor, pero a veces parece que fuésemos nosotros mismos los señores de nuestras vidas, porque el Señor nos las guía por completo, ¿no? Vamos a adorar al Señor, vamos a pedir más de su amor, más de su poder, más de Él en nuestra vida, que nos llene cada día más con su presencia, con su palabra, con su espíritu. Puede usar sus palmas, mi hermano. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Más amor, más poder, más de ti en mi vida, y te alabaré con todo mi corazón, y te alabaré con todo mi ser, y te alabaré con todas mis fuerzas. Eres mi Señor, eres mi Dios. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Más amor, más poder, más de ti en mi vida, y te alabaré con todo mi corazón, y te alabaré con todo mi ser, y te alabaré con todas mis fuerzas. Eres mi Señor, eres mi Dios. Y te buscaré con todo mi corazón, y te buscaré con todo mi ser, y te buscaré con todas mis fuerzas. Eres mi Señor, eres mi Dios, eres mi Señor, eres mi Dios, eres mi Señor, eres mi Dios. Amén. Para vivir
para vivir conforme a su palabra, conforme a su voluntad, necesitamos más de Él en nuestra vida, ¿no? Y esa es una muy buena oración. Esta canción, en forma de oración que hemos cantado, habla de que realmente necesitamos ser llenos más de su palabra, más de su espíritu, más de Él en nuestra vida, para que con todo lo que tenemos, con todo lo que el Señor nos ha dado, con todo nuestro ser, nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestras fuerzas, podamos vivir para Él, ¿no? De una manera agradable a Él. Amén. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte.
Sí, Señor, ese es el único propósito, Señor, de nuestro corazón, del por qué estamos aquí, Señor. Y es que lo único que queremos es adorarte, exaltarte, Dios. Lo único que queremos es alinear, Señor, nuestras vidas a ti, Señor. Por eso rogamos, Señor, de tu dirección, de tu ayuda, Señor, por medio de tu palabra, de tu Espíritu Santo, Señor, en nosotros, para que nos ayudes, Señor, a vivir para ti. Gracias, Señor, por tu obra perfecta en la cruz, por tu sangre, Señor, porque abrió el camino de reconciliación, Señor, directamente con el Padre. Gracias, Señor, porque te entregaste por completo por cada uno de nosotros, porque pagaste el alto precio, Señor, por todos nosotros, Señor. Y ahora, por gracia, Señor, y misericordia, estamos aquí frente a ti, Señor, agradeciéndote, Señor, porque eres bueno, Señor, y porque esa obra que iniciaste en nuestro corazón se sigue ejecutando día tras día, Señor, y se perfeccionará hasta el fin, Señor, hasta estar contigo en la eternidad. Gracias, Señor, porque sabemos que tienes algo para cada uno de nosotros, Señor, preparado, y así como hemos entrado a este lugar, Señor, no vamos a salir igual, Señor. Gracias porque tenemos tu palabra, Señor. Gracias por el obrar de tu Espíritu, Señor, y porque por medio de todo ello, Señor, podemos recibir todo lo que tienes para nosotros. Y en esta mañana podemos unir nuestras voces, Señor, a la multitud también, Señor, de ángeles ahora delante de tu trono que proclaman tu grandeza, tu santidad, que proclaman que eres digno, Señor, de recibir toda alabanza, toda adoración, Señor. Qué dulce es vivir y disfrutar, Señor, de tu presencia como iglesia, como hermanos, Señor, y poder confesar y bendecir, Señor, tu santo nombre. Recibe nuestra alabanza, nuestra oración, Señor. Dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Mi corazón se une a la melodía angelical. Dile santo. Santo, santo, mi corazón se angelical. Qué
contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo Sí, Señor, tú eres santo, 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 Señor. Nuestras voces, Señor, en esta mañana tienen el privilegio, Señor, cada uno de nosotros el privilegio de unirnos a ese cántico, Señor, delante de tu trono, de millares de ángeles cantándote que eres santo, 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 Señor. Gracias, Señor, gracias porque nos das esa oportunidad, Señor, a nosotros, insignificantes, Señor, seres humanos, pecadores, de poder levantar, Señor, nuestras voces, nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor, delante de ti y decirte que eres digno, Señor, de recibir de todo poder, Señor, de toda honra, de toda gloria, Dios. Gracias porque no es algo que nosotros, Señor, hubiésemos ganado. Es tu gracia y tu misericordia, Señor, tu amor. Fuiste tú, Señor, quien nos compró a precio de sangre, Señor, a un alto precio, Señor. Te entregaste por completo por cada uno de nosotros. Es tu gracia, Señor, que nos abrazó, es tu gracia, tu misericordia que nos alcanzó. Y ahora, Señor, nos das vida en ti, Señor, nos das esperanza en ti, Señor. Ahora en ti gozamos, Señor, de esperar cuando regreses por nosotros, por tu amada iglesia, Señor, para estar contigo por la eternidad, Señor. Gracias porque es maravilloso, Señor, disfrutar de esos tiempos en tu presencia y bendecir tu nombre, Señor. Disfrutar, Señor, como permite, Señor, que podamos proclamarte, Señor, que podamos agradecerte por todo lo que nos das. Y gracias también, Señor, porque dispones de este lugar, Señor, de este espacio para venir aquí también a reunirnos alrededor, Señor, de tu palabra. Y te rogamos, Señor, que en esta mañana, por medio de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, y la plena libertad en este lugar, seas tú hablando a cada corazón, Señor, por medio de tu palabra, Dios. Esa palabra que es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, Señor, en justicia. Para nosotros, Señor, para formarnos, para ayudarnos, Señor, cada día a vivir conforme a lo que tienes de nosotros, Señor. Te pedimos que sea expuesta, que sea predicada, Señor, en este lugar, y que esa palabra, Señor, sea la que nos confronte, la que nos anime, la que nos redarguya, Señor, la que nos lleve cada día, Señor, a mirarte solamente a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que tu mensaje en esta mañana, Señor, sea un mensaje claro, Señor, que podamos entender claramente, Señor, que recibamos con prontitud y que lo atesoremos, Señor, en cada uno de nuestros corazones, que nuestros corazones sean ese buen terreno, Señor, esa buena tierra fértil, Señor, donde tu palabra es implantada y donde da fruto del 100 por 1, Dios.
Te lo pedimos, Dios, te lo rogamos. Gracias por nuestro pastor, Dios, gracias por ese hombre que fortaleces en ti, que sostienes, Señor, por tu gracia y tu misericordia, que lo has levantado, Señor, en este lugar. Y lo ponemos, Señor, en tus manos en esta mañana también, para que Él sea esa herramienta útil, Señor, en tus manos, por la cual, Señor, tu palabra es expuesta, Señor. Controla sus pensamientos, controla su corazón, Señor, controla cada palabra que va a decir, Señor, para que todo se haga conforme a tu voluntad, Señor, y que sea tu mensaje lo que recibamos en esta mañana, Dios. Te rogamos también por las demás actividades alrededor, Señor, por los niños, por los jóvenes, por los maestros, Señor. Aún también, Señor, por el tiempo de conversación, de compañerismo, de consejería, de oración personal, para que seas tú moviéndote, Señor, en todo y podamos disfrutar, Señor, de todo lo que tienes de nosotros, para nosotros. La honra y la gloria es para ti, Señor. Quedamos en tu presencia disfrutándote en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mi hermano, ya se puede sentar. Vamos a iniciar con la meditación. Buenos días, bueno, ahorita sí. Bienvenidos una vez más. Bueno, los jóvenes pueden ir ahí a su salón, en la parte de atrás. También quería recordarles que al final de cada uno de los estudios tenemos un tiempo para compartir los fundamentos de la fe. Las personas que son nuevas tal vez en el Señor o que nos visitan recién aquí en la congregación, ese espacio está dispuesto para que pues puedan conocernos también, qué es lo que creemos, cuáles son nuestras bases doctrinales, para que ustedes tengan toda la tranquilidad de que nuestra casa está abierta, no escondemos nada y tenemos unas bases bien firmes y sólidas que procuramos mantener. Así que si usted desea en algún momento participar de ese espacio, al final de cada estudio está disponible. Y bueno, antes de estudiar la palabra también, a los que nos visitan por primera vez, pues bienvenidos. Nos gustaría también al final del estudio conocerles un poco más, así que estamos para orar, para servirles aquí como iglesia. A los hombres, recuerden que los martes 6:30 de la mañana tenemos un tiempo de oración, los jueves en las noches a las 7 tenemos un tiempo de estudio bíblico, así que si desea participar también, bienvenido. Y las mujeres, los miércoles 6 de la tarde tienen un espacio también aquí en la congregación, antes del estudio de mitad de semana, para que puedan compartir y pues tener un tiempo de compañerismo en la congregación. Y el próximo sábado a las 4:30 de la tarde tenemos reunión para matrimonios, así que los invitamos. ¿Sí? ¿No? No, es matrimonios. El sábado que viene, ¿qué es el primero del mes? No, me equivoqué, sí. Es que hablamos con las parejas, pero no. Dentro de 8 días, sábado, tenemos reunión para los servidores, aquellos que están sirviendo o desean participar en algún ministerio de la congregación. Así que 4:30 de la tarde los esperamos acá en la iglesia. ¿Alguien necesita una Biblia, tal vez? ¿Alguien no tiene Biblia? Quisiéramos prestarle una o regalarle una si es el caso. Ok. Y bueno, recuerden colocar sus celulares en silencio. Si no lo ha puesto en silencio, o apagarlo si es necesario. Vamos a estar el día de hoy en la primera carta de Pablo a Timoteo y vamos a terminar el capítulo 4, a partir del verso 14 hasta el 16. Vamos a estar ahí examinando algunas exhortaciones que el apóstol Pablo le dirige a Timoteo en su momento, pero que aplican para nosotros
en la actualidad como creyentes, como siervos de Jesús. Así que vamos a estar examinando 2 exhortaciones el día de hoy, pero antes me gustaría que oráramos. Amado Dios, te damos gracias por ese tiempo, Señor, permitirnos compartir aquí en este lugar, Señor. Una vez más te bendecimos por eso. Es un gran privilegio, Dios, poder abrir nuestras Biblias, sentarnos, Señor, a escuchar, a compartir. Y te pedimos que tu Espíritu Santo tenga esa libertad en medio de nosotros, para que nos exhorte, nos redarguya. Te pedimos que hables directamente, Señor, y nos confrontes, que nuestra vida espiritual sea expuesta a la luz de tu palabra, y si es necesario recibir esas exhortaciones para tomar cambios que te agraden, para que nosotros mismos podamos disfrutar, Señor, de tu espíritu, de tu mover, de lo que quieres con tus hijos. Te pedimos que tu palabra alumbre nuestro entendimiento, Dios. Te pedimos que también te muevas, Señor, si hay alguna persona con necesidad de sabiduría, si hay alguien, no sé, afligido, angustiado, Señor, tú sabes cómo hemos llegado a este lugar, y que no solo sea un tiempo para escuchar una enseñanza, pero para que tu Espíritu nos hable, se mueva. Si alguien necesita consuelo, Señor, que tú se lo brindes por medio de tu Espíritu, una sanidad física, Señor. Si alguien tiene alguna dolencia y es insoportable, Dios, que tu Espíritu pueda sanar, Señor, hacer esa obra que creemos que para tu gloria tú la realizas, Dios. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, te pedimos también que aquellos hermanos que están en otras ciudades escuchando este estudio y conectados con nosotros en espíritu, Señor, los bendigas ahí en Jumbo, en Buga, en Cartago, en otros lugares, Dios, en Palmira, que tú los guardes, a nuestros hermanos también ahí en Jamundí, Señor. Te bendecimos y te agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, recuerden que Pablo escribe esta carta a Timoteo y su deseo es que Timoteo experimente ese mover del Espíritu, que Timoteo pueda ser ese siervo fiel y útil a la iglesia en Éfeso en ese momento, y que pueda servir también como una base firme para que la iglesia no fuera permeada por legalismos, doctrinas extrañas. Y en ese momento tenemos que recordar que la iglesia estaba experimentando 2 ataques muy fuertes. Uno por parte de los judaizantes, que querían enseñar que el cristiano pues no es suficiente con la fe en Jesús, sino que tiene que practicar la religión judía. Dejarse crecer la barba, guardar el sábado, circuncidarse. Entonces son legalismos que vienen de la tradición judía, que querían mezclarse, y Timoteo tenía que ponerle freno a eso para que la gracia y la práctica de la fe cristiana pues no se desviara hacia un legalismo y el creyente ya después pretendiera que podía ganarse su salvación. Y es algo que tenemos que tener cuidado el día de hoy. ¿Sí? Los judaizantes ortodoxos andan por ahí sueltos, dice un amigo, buscando a quién convencer, buscando a ver a quién logran atrapar para que practique esos legalismos. Ya no se puede comer cerdo, ya hay que guardar el sábado y otra cantidad de cosas que son legalismos y que pueden desviar al creyente a que repose en su propia confianza y lo estricto de sus prácticas. Entonces es de cuidado. El otro ataque era gnóstico, y bueno, eso tiene una cantidad de ramas. Una de ellas, y la que estaba atacando fuerte a la iglesia de Éfeso, era el separarse de la sociedad, en algunos casos pretendiendo que al aislarme de las personas, de las cosas modernas, de las prácticas comerciales, yo podía ser más espiritual. Y bueno, si nosotros queremos separarnos de todo tipo de pecado, pues va a ser difícil, porque donde yo vaya, pues yo voy a llevar mi carne. Si yo puedo alejarme de ciertas personas y de ciertos grupos sociales que pueden ser una tentación para mí, pero donde yo vaya voy a ser tentado porque yo mismo pues tengo que lidiar con la concupiscencia de mi carne, ¿no? Jesús dijo, ¿de dónde nacen los homicidios? Todo eso pues viene del hombre, del corazón del hombre. Entonces hay que tener cuidado con caer en esas prácticas legalistas, gnósticas, que por medio del autocontrol, del esfuerzo propio y la fuerza de voluntad, usted puede ser limpio si se aleja de cierto espacio de la sociedad. Eso es legalismo,
y constituye un error. La Biblia, lo vamos a examinar ahorita más adelante, lo llama necedad. Es necio hacer eso, si usted conoce a Jesús. Entonces Pablo exhorta a Timoteo para que cuide la iglesia de esas dos corrientes y le ha exhortado a enseñar la palabra de Dios, le ha exhortado a ser fiel y a tener cuidado de sí mismo, pero también a vivir lo que enseña, a vivir consagrado para el Señor, a centrarse en la palabra. Este capítulo termina con dos exhortaciones. Una de ellas es no desentenderse del mover del Espíritu Santo, y la segunda que tenemos ahí, va a estar en el verso 15 y 16, es entregarse completamente a lo que Dios lo ha llamado a hacer. No desentenderme del Espíritu Santo, pero entregarme a lo que Dios me ha llamado a hacer. Entonces en el verso 14 al 16, si usted tiene su Biblia ahí, podemos leer lo siguiente. Pablo le dice a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Dice al final: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces Pablo ya ha dado al menos 6 exhortaciones a Timoteo que lo van a cuidar a él y a la iglesia del legalismo: mantener el misterio de la piedad, enseñar el evangelio, desechar las fábulas, ejercitarse en la piedad, enseñar la palabra de Dios con autoridad, sin temor al hombre, que ese es un riesgo que uno a veces quiere evitar caer. Siempre que se enseña la sana doctrina y la gracia de Cristo, surgen los legalistas: no, hay que hacer esto, y la iglesia no se puede pintar nada de negro porque eso es oscuridad, y el espíritu se va si se pinta algo de negro. Entonces siempre surgen esos pensamientos. Entonces Timoteo no tenía que ganarse el respeto discutiendo con las personas, viviendo la palabra de Dios y enseñando la doctrina. Tenía que vivir consagrado al Señor y centrarse en la palabra. Y en el verso 14, la exhortación que tenemos ahí es no desentenderse del mover del Espíritu de Dios. Hay un gran peligro cuando el creyente como tal, o el ministro, la persona que ha sido llamada a una iglesia local, se desentiende de lo que el Espíritu de Dios quiere hacer. Y yo creo que grandes ministerios o pequeños ministerios también han empezado bien, pero ya cuando el hombre se fascina mucho más por las estrategias humanas y los métodos, corre el riesgo de no escuchar la voz del Espíritu y de terminar haciendo lo que él desea hacer y no lo que Dios quiere hacer, porque puede tener más popularidad, un poco más asequible para cierto grupo de personas. Entonces se desplaza el espíritu y se favorece más al hombre y sus métodos que al Señor. Entonces hay un gran riesgo en eso, y Timoteo no estaba ajeno a eso. O sea, esta exhortación indica que Timoteo podía ser tentado a hacerse de métodos y estrategias y de un gran portafolio de posibilidades para ganar al mundo, que es lo que el Señor quería hacer. Y cuando él dice ahí, no descuides el don que hay en ti, la expresión descuidar literalmente significa desentenderse de o menospreciar, pero hay un término más fuerte y es desperdiciar. Entonces Timoteo había sido llamado por el Señor, tenía unos dones sobrenaturales que Dios le había regalado, y al tomar estrategias humanas era desperdiciar lo que el Señor le había dado por lo que el hombre podía inventar. Entonces, en realidad, la expresión griega le dice al hombre que se hace de métodos humanos y desplaza al espíritu: usted es un desperdicio. Eso es fuerte. O sea, en el griego, para Timoteo, eso era llamarle la atención. Y a veces uno, cuando lee estas cartas, como es una carta pastoral, uno dice: no, qué desperdicio este pastor, mire cómo empezó y ahorita todo lo que está haciendo. Pero esto aplica al creyente. Si el Señor lo ha salvado a usted, si Él ha venido a su vida y ha depositado al Espíritu Santo, que tiene unos dones y trae una capacitación sobrenatural, y usted no está permitiendo que Él fluya a través de su vida, estamos pactar a las personas que están en el mundo, porque es necesario para la salvación. Entonces Timoteo, para evitar que la apostasía, el legalismo entrara a la iglesia en Éfeso y se fuera formando tal vez
esa desviación en la iglesia, tenía que permanecer y usar el don que le había dado Dios. Tenía que lo que me guíe diariamente. Descuidar el don sería descuidar al Espíritu de Dios y desentenderse del Espíritu de Dios, en otras palabras. La expresión don en el griego es charis, o algunos lo traducen como charisma o carisma. Si usted ha escuchado que se dice, es que hay una iglesia carismática, una libélula por aquí, por estos lados, bueno, gloria a Dios por ella. No crean que es un ángel malvado, no, es una libélula, ¿sí? Que no nos distraiga más, que se quede por ahí quietica. Saquen la libélula, el ministerio de sacar libélulas, que la saquen. Bueno, resulta que la palabra don en el griego es charis o carisma, y hace referencia a los dones sobrenaturales, a una capacitación o facultad sobrenatural para que el creyente haga algo sobrenatural en la tierra, guiado por Dios. Entonces, algunos ministerios le dan un sobreénfasis a ciertos dones del Espíritu, como el don de lenguas o el don de milagros. Cuando un ministerio le da énfasis a esos dos carismas, entonces se llama una iglesia carismática. Por eso de ahí viene ese término. Pero la iglesia, más que ser una iglesia carismática, tiene que ser una iglesia guiada por el Espíritu. No podemos enfocarnos en ciertos dones, porque los dones del Espíritu son muchos y son una facultad para que nosotros, los ministros, podamos servir de una manera particular en cierta ciudad o localidad. Ustedes tienen dones, y los dones que ustedes tienen no son menos importantes que los míos. No, el mío es más visible, tengo más responsabilidad, pero usted también tiene dones y tiene que responder igual al Señor. Entonces Timoteo no podía descuidar esa facultad que había recibido. ¿Cuál era la facultad de Timoteo? ¿Cuál era el don sobrenatural? Ahí no lo dice, pero la carta nos ha mostrado, y Pablo ha repetido varias veces a Timoteo, no dejes de enseñar. O también ha dicho, enseña, cuida a la iglesia, si hace esto y esto y esto y esto. Y uno puede ser tentado a eso, porque el hombre quiere popularidad y el hombre quiere reconocimiento. Nosotros queremos eso. Cuando usted ve una foto, ¿a quién es el primero que busca? Pues a usted, ¿no? Si no se ve por ahí, no, pues tome otra. Porque nosotros queremos eso. Y a nivel macro, el ministro quiere eso, tal vez puede ser seducido por eso. Timoteo no podía caer en métodos y estrategias humanas, sino permanecer bajo la facultad milagrosa del Espíritu de Dios. Desentenderse del Espíritu es desviar la iglesia. Inmediatamente toma otro rumbo y ya lo que se hace, tarde o temprano, va a mostrar sus resultados. Y eso se puede ver en los deseos del creyente. Uno puede distinguir en el creyente las bases que está recibiendo. Si el creyente quiere fama, si el creyente quiere realizar su vida, pues entonces está pensando en sí mismo, o sea que algo está sucediendo. Ahora, si el creyente desea que Dios haga la voluntad de Dios a través de su vida, crecer, y que sea el Dios en que se encargue de su contexto, su prosperidad, su empresa, su vida, sus hijos, pues uno puede ver que es una persona que en medio de todo, aunque tiene sueños, metas, pues le está dando la prioridad al Señor para que Él las haga, para que Él quite o ponga. Si usted y yo anhelamos más cosas terrenales que lo que el Espíritu de Dios quiere hacer, pues hay personas que van a aprovechar eso y le van a decir lo que usted quiere oír y lo pueden desviar. Entonces, para Timoteo, para nosotros como ministros, pero para toda la iglesia, no descuiden su relación con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios los quiere guiar diariamente. ¿El problema cuál es? Que no distinguimos la voz del Espíritu de Dios. Usted puede estar haciendo aseo un sábado en la mañana en su casa con la música de Hilson, Evan Craft o de Sudarián Romero. El vecino al frente puede estar con la música a todo volumen y usted puede distinguir en la esquina el pito de la mazamorra. Llegó la mazamorra, el champú, tráigame 2000, lleve la jarra. Pero usted no distingue el Espíritu de Dios. Usted le dice, Dios quiere hablarte, el Espíritu de Dios te quiere guiar, y usted dice, distinguimos más fácil la mazamorra
a 1 kilómetro de distancia que lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, porque no tenemos relación con Él, porque no abrimos la palabra de Dios. Pastor, ¿y cómo habla el Espíritu? Yo nunca lo he escuchado, tengo 20 años de creyente y nunca he escuchado la voz de Dios. Bueno, pues algo ha sucedido, porque el Espíritu de Dios es la persona que ha sido enviada a su corazón, a mi corazón, para transformar mi mente, mi manera de vivir, pero lo escucho por medio de la palabra de Dios. Si usted no tiene una relación con la palabra, si usted no presta oído a lo que Dios quiere antes de usted tomar sus decisiones, pues va a terminar comprando mazamorra y mazamorra y mazamorra y no va a distinguir la voz del Espíritu de Dios. Timoteo tenía que tener cuidado de no alejarse del Espíritu que era el que lo había capacitado para su obra, y eso es para cada creyente. Si usted y yo nos desentendemos del Espíritu de Dios, podemos terminar en cualquier práctica horrenda. Si hay prácticas, no sé si ha escuchado de los Amish o prácticas así que son aberrantes, parecen muy espirituales, pero son aberrantes, poligamia, niños abusados por sus propias familias, pensando que hacen cosas para Dios. Terrible. ¿Por qué? Porque se desplaza la palabra y se desplaza el Espíritu de Dios. Ministros con el letrero afuera en un edificio que dice Iglesia Cristiana han cometido cualquier tipo de perversidades, y lo terrible de esto es que hay personas que lo aprueban porque no conocen ni la palabra ni al Espíritu de Dios. Claro, el ministro habló, no, hay que hacer lo que él dice, pero bueno, la palabra dice eso. No puede ser así. Timoteo en lo personal tenía que velar por su vida espiritual, tenía que hacer una pausa para permanecer en el Espíritu y no dejarse llevar por las modas, las tendencias, las doctrinas, los legalismos, por fascinante que fueran. Hay un pasaje en Zacarías capítulo 4, verso 6, donde Dios le dice a Zorobabel: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. La vida espiritual se tiene que vivir con el Espíritu, de manera espiritual. Estamos en un mundo caído, un mundo oscuro que nos quiere oprimir, nos quiere dañar, nos quiere llevar a prácticas supremamente vergonzosas, usando el nombre de Dios incluso, pero si yo descuido mi relación con Dios, no voy a entender. Y puedo llegar a justificar que lo que estoy haciendo ha sido enviado por Dios. No, es que la esposa que tengo, Dios me mostró que no era. Porque lo que Dios unió, que no lo separa el hombre, y cuando yo me uní a ella no era creyente. Entonces ahorita hay una sierva del Señor que... Y hay ministros que han dicho eso, y han justificado sus divorcios, familias destruidas, y la iglesia, el ungido, aleluya, por fin Dios le envió la que era. Actos vergonzosos, justificados con la Biblia, pero eso no lo enseña la palabra de Dios. Pablo le dijo a los Gálatas en capítulo 3, verso 3, tan necios son ustedes, habiendo comenzado en el Espíritu, van a terminar en la carne. Y cuando Pablo le escribe a los Gálatas, estaban los judaizantes queriendo llevarlos a la ley otra vez. Todo creyente que reconociera la obra de Cristo y el Espíritu de Dios, pero pretendiera guardar el sábado, circuncidarse como medio para sentirse más espiritual, era una necedad. Entonces, si usted y yo como creyentes pretendemos vivir esta vida cristiana lejos de lo que el Espíritu de Dios y la palabra dice, eso tiene un nombre, es una necedad. Somos necios, porque Dios ha dispuesto un camino, nos ha dado la persona del Espíritu que viene a mi corazón, transforma mi mente, me enseña cómo vivir para Dios, me muestra la luz, me lleva a una transformación real. Y yo, si lo hago a un lado, pues es querer vivir la vida cristiana en mis propias fuerzas, eso me constituye un necio. Entonces Timoteo no podía caer en la necedad de dejar al Espíritu de Dios a un lado para ocuparse del legalismo y darle pista en la iglesia. El asunto es que cuando una persona quiere vivir en el Espíritu y empieza a desechar lo que el mundo está colocando en la posmodernidad y para estar en la vanguardia, uno se siente tal vez como que menospreciado, o uno piensa que se está quedando atrás. Podemos estar a la vanguardia en muchos aspectos, tecnologías, instrumentos, pero doctrinas,
ya está dada, no hay nada que inventar. O sea, no hay que redefinir el evangelio y el matrimonio ahorita, entonces hermano tenga 2 mujeres, hay que redefinir eso. No, hermano, es que David y Jonatán eran muy buenos amigos, casi que novios, pues hermanos, cásense ustedes 2 hombres y felices los 4. No hay que redefinir nada. Pero permanecer en la doctrina, lo que el Espíritu quiere guiar, tiene un precio. Y muchos creyentes no quieren pagar ese precio. No lo quieren asumir. Pero sí quieren que Dios les dé todo cuanto antojan. Y se quejan con Dios, pero no viven para Dios. Y pretenden un día sí, otro día no. No, Timoteo no podía caer en ese error. Y si él caía, pues se supone entonces que toda la iglesia iba a caer en lo mismo. Y había que evitar eso. Entonces, no podemos desentendernos de la obra del Espíritu. Si usted ha nacido de nuevo, usted tiene unos dones sobrenaturales. ¿Cuáles son? No sé. Usted pueda que sea llamado a ser un maestro. Dios coloca el don de servicio. Hay un don que es la generosidad. Hay otro que se puede ver con la intercesión. Hay muchos dones que el Espíritu de Dios trae. Y Dios quiere usar esos dones. Y quiere que usted le sirva a Él bajo esa capacitación, pero que usted viva la vida cristiana con su dirección, con su palabra. Descuidar todo eso es una necedad. Miren, hay creyentes de años, y no voy a juzgar las motivaciones, puede ser poco conocimiento, y no conocen sus dones espirituales, y están tratando de remar con una cuchara en el océano Pacífico. ¿Se imaginan remar con una cuchara? No va a llegar a ningún lado. Pero si usted le dice al Señor, Señor, yo no conozco mis dones y yo creo que tú has nacido de nuevo, quiero que me muestres los dones, quiero ser útil para tu reino, el Señor lo va a mostrar, el Señor lo va a dirigir, lo va a usar, si usted desea, obviamente. El creyente a veces quiere las cosas de Dios, pero no a Dios. Y eso no va de la mano. Pablo le dijo a los Gálatas, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quieren. Gálatas 5, 16 y 17. Entonces, la misma exhortación es para nosotros hoy día. Anden en el Espíritu. No le den placer a los deseos de la carne. ¿Saben qué quiere decir ese pasaje? Si usted no percibe la voz del Espíritu todavía y no sabe qué dones tiene, a su carne no le dé placer y empiece a escuchar el Espíritu. Él le va a hablar sí o sí. Usted va a aprender a afinar su oído. Y cuando usted afina su oído, usted va a tener la armonía de la vida espiritual. Los músicos, ellos están cantando y a veces los escucho hablando. No, te caíste aquí, te quedaste aquí y para mí sonó perfecto. No tenía ni la menor idea. Porque es que ellos ya conocen las notas, están familiarizados. ¿Sabe? Pueden decir qué va y qué no va y quién se equivocó, quién no se equivocó. Uno queda sano de eso. Entonces, en la vida espiritual, cuando afinamos el oído, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, honramos la palabra de Dios, vamos a percibir la voz del Espíritu. Y también el pito de la mazamorra, pero no va a ser la prioridad. Pero yo voy a saber qué es lo que Dios quiere para mi vida. Voy a saber qué es lo que Dios quiere para mi vida. Entonces vienen unas preguntas. ¿Usted ha escuchado al Espíritu de Dios? ¿Lo ha escuchado? Si lo ha escuchado, ¿cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que usted percibió en su corazón que el Señor lo estaba moviendo a algo? ¿Fue hoy en la mañana? ¿Ha sido ahorita mismo? ¿Fue hace un año? ¿Fue hace 20 años que se convirtió? ¿Fue hace meses? Otra pregunta es, ¿cada cuánto quiere hablarnos el Espíritu de Dios? ¿Cada cuánto creen ustedes que nos quiere hablar el Espíritu de Dios? Todos los días. La Biblia dice que el Espíritu de Dios es el paracleto o el consolador. Cuando usted lee ahí que en Juan que el Espíritu de Dios es el consolador, la palabra griega es paracleto y en esa época un paracleto era un buen abogado que estaba siempre a su lado guiándolo en todo lo que usted tenía que hacer hasta que su caso terminara. No era como los abogados de hoy día, ¿no? No, o sea, le sacan plata y nunca van y se olvidan de usted y perdió y todo eso. No, un paracleto era el que estaba ahí para que su caso se resolviera. En ese sentido, el Espíritu de Dios, mientras estemos en la tierra,
hasta que nuestro caso se resuelva, que estemos en la presencia de Dios, todos los días nos quiere decir, eso sí, eso no, espera, confía, cree. Todos los días quiere hacer eso, pero nosotros no lo distinguimos. O sea, imagínense un creyente decir hace años o nunca ha escuchado la voz del Espíritu, pues algo ha sucedido en su vida cristiana. Puede ser falta de conocimiento, puede ser dureza, pero Timoteo entonces, volviendo acá, para evitar que la apostasía y el legalismo fuera parte de la iglesia, tenía que mantenerse afinado, él como ministro, como pastor, con el Espíritu, porque entonces podía recibir el entendimiento para aquí en la iglesia. Y hay que tener algo aquí claro, Timoteo no tenía la Biblia como la tenemos ahora nosotros. Tenía la interpretación adecuada y la intención o el espíritu de la ley, y era que se cumplía en Jesús, pero no tenía nada más. No tenía predicas.com, no tenía Charles Stanley en YouTube, nada de eso. Él tenía que depender del Espíritu de Dios. Tenía muchos falsos maestros atacando la iglesia. ¿Qué tenía que hacer el pobre hombre ahí? Depender del Espíritu de Dios, y iba a ser libre de eso. Yo creo que las estrategias humanas son parte de nuestras vidas y tenemos que desecharlas si le estamos creyendo más a ellas que al Señor. Ahora dice el texto que Timoteo había recibido ese don mediante profecía con la imposición de las manos. Un texto muy mal interpretado, que algunos se atribuyen un poder más excelente que el del mismo Espíritu Santo. ¿Quieres un don? Yo lo puedo dar. Eso sí, paga primero. No, lo que está diciendo el texto es que cuando dice ahí que había sido dado por profecía, imposición de manos del presbiterio, indica un orden y un proceso. Timoteo había empezado a crecer en la fe, y cuando dice que fue dado mediante profecía, lo que quiere decir es que alguien siendo usado por Dios, vio a Timoteo, examinó su conducta, su crecimiento espiritual, y Dios le mostró, ese hombre lo voy a usar. Entonces, por medio de la profecía, Dios le mostró a la iglesia, donde creció Timoteo, que iba a ser usado. ¿Qué hizo el presbiterio con la imposición de las manos? Confirmó el don. Al pasar el tiempo, efectivamente Timoteo había sido llamado a pastor, tenía el don de la enseñanza, entonces lo llamaron y le dijeron, Dios lo ha llamado, ahorita usted vaya, tiene que hacer la obra. Y Pablo le escribe para que, pues, precisamente esa obra se confirme en Éfeso. ¿Por qué ha sido malinterpretado? Algunos dicen que ellos pueden implantar en otro un don, que ellos tienen el poder para hacer que tú seas el ministro tal. No, pero eso no es lo que está diciendo ahí. Yo no puedo imponer un don o implantarlo en alguien. Lo que sí puedo hacer como pastor es observar a la iglesia, quiénes están creyendo, cuáles son sus dones espirituales y direccionarlo. Con el tiempo y en el ejercicio, viendo su carácter, sus habilidades sobrenaturales, si Dios llama a alguien a ser pastor en una iglesia, pues decimos, hermano, ¿usted cree que Dios lo está llamando? Si la persona dice sí, podemos confirmarlo y enviarlo. Pero no vamos a enviar a alguien a que sea pastor en otro lugar si Dios no lo ha llamado a eso, sería un castigo. ¿Y ustedes creen que Dios nos va a castigar? No, es que te impongo este don y te llamo a esto, no, pero es que no es mi llamado. Eso es un castigo, un martirio. No, Timoteo tenía unas pinceladas en sus inicios de pastor maestro, Dios lo confirmó por medio de alguien, y el presbiterio, que son los ancianos de la iglesia, lo enviaron porque efectivamente eso es lo que Dios había mostrado en él. Entonces tenemos que también nosotros permitir que si Dios nos estamos capacitando de alguna manera, esos dones se desarrollen. Usted tiene dones espirituales. Si usted ha nacido de nuevo, tiene dones espirituales que yo no se los he dado, y usted tiene que responderle a Dios por eso. No, es que mi don es de servicio nomás, sirvo para ujier. ¿Cómo así? Es igual de valioso que el maestro. Algunos hemos aprendido así en nuestros inicios de nuestra vida espiritual. Los ujieres allá, el ministro acá, los ministros de alabanza acá. Eso es una grosería para el evangelio. O sea, si usted tiene un don y tal vez no es tan visual, usted tiene el don de la exhortación o de la profecía, es igual de valioso, Somos bañados con la misma sangre.
Entonces Timoteo tenía que estar atento frente al Espíritu de Dios. Bueno, una pregunta, ¿usted sabe qué dones tiene? ¿Qué dones tiene? ¿Sabe que los ha podido identificar? ¿Los está usando? Tiene que usar esos dones. Si no los usa por la excusa que sea, constituye una necedad. No, pastor, es que estoy muy ocupado. No, pastor, es que yo quisiera, pero es que el domingo es mi único día de descanso. No, pastor, es que, pastor. Miren, no diga pastor, porque yo no leí los dones. Dígale, Señor, yo no quiero porque tú me diste un trabajo que pedí tanto y ahorita estoy muy cansado con el trabajo que tú me diste y no quiero, prefiero el trabajo que tú me diste y no los dones que tú me diste. Sea sincero con el Señor, yo no tengo la culpa de eso. Yo no tengo la culpa, es su decisión. Bien, usted se pierde de lo que Dios hace a través de alguien que Él usa. Usted se lo pierde. El sábado en la tarde es mi único día para jugar fútbol con mis amigos pensionados. ¿Cómo ir a ese día? Bueno, usted decide. Se expone a eso o le sirve al Señor. Lo otro que tenía que hacer Timoteo está en el verso 15 y 16. Y es, aparte de no desentenderse de la obra del Espíritu, era una entrega total al ministerio. Y aquí nos metemos un poco más en problemas. Porque algunas personas no quieren cumplir con el llamado que Dios les está haciendo. Y Dios les da unos dones, les hace un llamado y ellos se comprometen más con otras cosas que con el Señor que los está llamando. Y cobra importancia y relevancia, incluso unas monedas más, que servir al Señor. Entonces la iglesia, en este caso para Timoteo, él la tenía que cuidar y tenía que entregarse sin distracciones al llamado que Dios le había dado. Tiene sentido. En esos tiempos los filósofos iban de ciudad en ciudad ganando personas en los auditorios, filosofando, pero de repente si alguno no ganaba muy bien por medio de esas dádivas que les daban, pues le podrían ofrecer un trabajo. Entonces yo quiero que tú trabajes para mí tal cosa y educa a mis hijos y todo esto. Entonces el filósofo fácilmente podía decir, bueno, pues en el parque no me está yendo muy bien, me voy para la casa de fulano de tal. En el ministerio puede suceder igual. No, es que los diezmos, las ofrendas son muy poquitas, pero es que un amigo tiene una empresa en Estados Unidos o por acá en Barranquilla, qué sé yo, y me va mejor como empresario que como pastor. Yo como que voy a dividir los tiempos a ver cómo me va. Algunos pueden terminar como empresarios y descuidando el llamado que Dios les ha hecho. Si Timoteo caía en una actitud así, era garrafal para la iglesia y para él. Entonces Pablo le dice, ocúpate de estas cosas. La expresión ocuparse era un término que se usaba también en la agricultura y tenía que ver con cultivar. Si el agricultor quería ver la cosecha y los resultados tenía que trabajar duro, sol, agua, inclemencias, a veces los climas se intercalan y no da todo a su tiempo y tiene que perseverar hasta la próxima estación. Entonces, ocuparse era cultivar sin distracciones, no rendirse. Entonces Timoteo tenía que ocuparse y cultivar su llamado, su vida espiritual en el ministerio que Dios le había dado. Si él se ocupaba, si él evadía las distracciones, que pueden ser muchas, no, es que no estoy ganando muy bien y como pastor no hay un salario fijo, pues imagínense. Si él se dejaba seducir por sus propias necesidades, ahora aquí es específicamente Timoteo, ahorita lo vamos a aplicar a todos. La iglesia con su ausencia podían llegar los falsos maestros y cambiar la doctrina. Entonces, no solo perdía él, perdía la iglesia. Y Dios no quiere que su iglesia se contamine. Entonces, si el pastor de repente dice, no, aquí como que no va muy bien, me voy un año a trabajar a Canadá, que están regalando plata al que se vaya a vivir por allá. En un año vuelvo, porque es que necesito dinero. ¿Cómo queda la iglesia? O sea, pueden llegar falsos maestros, no estoy diciendo que siempre suceda, pero es una puerta que se puede abrir para eso. Entonces Timoteo, ante la tentación, no carecía de esa tentación, Pablo le dice, ocúpese y no se distraiga, porque la iglesia puede fallar. Un comentarista dice, muchas veces nos quedamos cortos de todo lo que podemos llegar a hacer para Dios porque somos pasivos. Entonces, cultivar, ocuparse de las cosas que Pablo le está refiriendo a Timoteo,
era una entrega total al llamado que Dios le había hecho. No era una entrega pasiva o intermitente, sino total, para que el Señor pudiera ser efectivo ahí a través de su vida. ¿Usted no se ha preguntado eso? ¿Por qué fulano de tal, desde que lo conozco, es ardiente en el Señor y yo 3 años sí, 1 año no? ¿Por qué esa persona, cómo hace si han muerto familiares, le han quitado todo y sigue ahí firme? ¿Usted no se ha preguntado eso? Ahorita vamos a ver la respuesta a eso. Pero eso no es para unos cuantos. Todo creyente puede experimentar eso. El asunto es que no quiere, porque hay unas prioridades, hay unos planes que se anteponen a lo que el Señor ha dado. Y la expresión ocúpate de estas cosas implica algo. Timoteo jamás podía decir llegué a este altiplano y aquí me quedo. No, ya, llevo 3 años de creyente, voy bien, no, ya estoy en la más. No, Timoteo tenía que cuidarse del confort en su vida espiritual y seguir creciendo hasta que el Señor llegara a su presencia, hasta que el Señor lo llevara. Entonces el creyente no puede decir, no, ya me pensioné de la vida cristiana, esperemos. El creyente nunca puede decir eso, porque es hasta que el Señor venga por nosotros. ¿Usted en qué está ocupado? Si usted ha nacido de nuevo, si usted conoce a Cristo, ¿usted en qué está ocupado? ¿Cuáles son sus planes? ¿Cuáles son sus metas? ¿Usted en qué momento espiritual se encuentra? ¿Creciendo o ya se estancó un tiempo y está esperando a ver qué sucede? ¿En qué momento está? Si usted llega a un altiplano y se relaja ahí, lo más probable es que las modas, el legalismo o la religiosidad cobre parte de su calendario y de su vida. Porque en ningún momento nosotros podemos decir, estoy listo. Es más, Pablo a los corintios les dice, el que esté firme, cuídese que no caiga. Es una realidad para el creyente. Timoteo podía ser tentado a ser intermitente o a compartir su llamado con cosas del mundo, pensando en preocupaciones más humanas que espirituales. Si eso sucedía, iba a ser un error para él y para la iglesia, una completa necedad. La pregunta aquí es, ¿para quién es este llamado de ocuparse de lleno en el ministerio en el contexto? Para Timoteo, un pastor de la iglesia. Para los pastores es una exhortación directa, no se distraiga. ¿Cómo se aplica eso al resto de la iglesia que no son pastores? Bueno, si usted no es un llamado, si usted no tiene un llamado como pastor a estar todo el tiempo en un ministerio, tiene el llamado a no distraerse con nada de lo que el mundo le ofrezca. ¿Sí? En Romanos capítulo 12, en el verso 1 y 2, si usted quiere me acompaña ahí, vemos una exhortación que es para todos los creyentes, porque alguno dice, bueno, yo no soy pastor, me voy a distraer un ratico. Alguno puede pensar así, ¿no? En Romanos capítulo 12, verso 1 dice, Romanos 12:1, dice, así que, ¿dice pastores o qué dice ahí? Hermanos, o sea, aquí está el completo de la iglesia. Les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, es decir, no dejen que el mundo los moldee y los absorba, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Si usted cree que caminar en la voluntad de Dios es como muy duro, eso es un pensamiento de la carne, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, no se equivoca, Dios no se equivoca. Entonces, toda la iglesia tiene un llamado a evitar que el mundo lo distraiga. Toda la iglesia tiene ese llamado. El pastor, un llamado de más responsabilidad, porque imagínense, ¿a dónde iríamos a parar si el pastor se desvía y la iglesia acepta esa desviación? No, pues apague y vámonos. Pero todos los creyentes somos llamados a santificarnos, a evitar que el mundo nos distraiga. Ahora, hay una motivación para eso. Este llamado a depender siempre del Señor no carece de motivación. En el verso 12 de Romanos, en el capítulo 12, verso 1, está la razón por la que deberíamos evitar distracciones. Dice, por las misericordias de Dios.
O sea, ¿ustedes creen que Dios merece que lo tratemos como lo tratamos? Un día sí, otro día no. Dios me está llamando, pero cuando me pensione, cuando cumpla mis metas, ¿ustedes creen que Dios merece eso? Imagínese usted llegando a su casa, su esposa le va a dar un abrazo, y usted le dice, no, en 2 años que me sienta con ganas de amarte, te doy un abrazo. ¿Usted se imagina? O sea, qué desastre. Y nosotros tratamos hacia Dios. Dios todo el tiempo está, o sea, y nosotros, no, espérame. ¿Usted ha sentido o usted ha percibido lo que los hijos sienten cuando uno llega a casa y vienen corriendo? Usted venga, que quite. ¿Usted ha percibido lo que ellos, la carita que hacen ellos, el sentimiento? Bueno, tal vez lo hemos hecho, lo hemos visto, pero ¿usted ha percibido lo que se ve en ellos? Esa angustia del rechazo. ¿Usted cómo se imagina a Dios cuando usted le dice, no, hoy no quiero? Ah, bueno. O sea, ¿usted cómo cree que es Dios? Su corazón, su ser. Si es santo, apacible, si se entristece, si ama. ¿Usted cómo cree que Dios está con las manitos, bueno, manotas abiertas de poder, pero de amor? Y nosotros nos sentamos ahí, que nos hagan un masaje en los pies, prendemos el televisor. Algunos ven pornografía, otros ven otras cosas. Y Dios ahí como que, o sea, pero es duro. Las distracciones generan eso. Pero si usted recuerda las misericordias de Dios y eso lo tiene siempre en su mente, o sea, no hay motivación más grande que usted recuerde el amor de Dios para su vida, para que usted pueda descansar en Él, buscarle a Él, depender de Él. O sea, Dios ha sido misericordioso, nos ha dado a su Hijo. Nos ha dado la capacidad por el Espíritu Santo de servirle, pero de esperar una promesa eterna. ¿Usted se imagina el cielo? ¿Cómo será? Si no es como los muñequitos lo presentan, blanco, pálido, ahí con angelitos volando para allí y para acá, uno colgado con un arpa que ya no quiere ni tocar. Eso no es el cielo. Si el cielo es así, podemos quedarnos en la tierra. Pero el cielo no es eso. Es mucho más, se necesita una eternidad para conocer al que nos salvó. Imagínese usted viendo a Jesús, su Salvador, frente a frente. ¿Cuánto tiempo usted cree que va a pasar desde su encuentro con Cristo y que Él seque sus lágrimas para usted calmarse al verlo, de la alegría? ¿Usted ha recibido un ser querido que hace mucho tiempo no ve? Ni podemos hablar y, no, cálmese. ¿Usted se imagina cuando usted ve a Jesús el tiempo que se necesita para poder calmarnos y, Señor, gracias? Pero nosotros creemos que eso es un paseo y no, o sea, es diferente. Entonces, por la misericordia de Dios, por sus promesas, nosotros deberíamos presentarnos a Él en sacrificio vivo. Por su misericordia deberíamos entregarnos totalmente al ministerio que nos ha llamado. Si usted tiene llamado a pastor como Timoteo y no lo está ejerciendo, ¿por qué? ¿Cuáles son las distracciones? Deje todo eso a un lado, reconcíliese con el Señor, ocúpese en esas cosas. El Señor le va a dar la sabiduría para distribuir el tiempo en el ministerio, la casa. No crean que el pastor de esta iglesia o de esta ciudad solo soy yo. ¿Qué tal que de ustedes salgan muchos ministerios que puedan enseñar la sana doctrina? En otros lugares de la ciudad o aquí cerca. Yo creo que el Señor quiere hacer eso, pero ¿y los pastores dónde están? ¿Jugando a qué? Al entretenimiento, al empresario, ¿a qué están jugando? Usted se lo pierde, ustedes se lo pierden y otras personas sufrirán eso un tiempo. Entonces, ocúpese las cosas del Señor. Y si usted no es llamado a pastor, pero tiene otros llamados, ocúpese del Señor. Pídale al Señor sabiduría para distribuir su tiempo, su escuela, su trabajo, su familia, para poder servirle. Hay personas que dicen que yo tengo que servir solo en casa porque es mi primer ministerio. Pero Pablo no le está diciendo a Timoteo, ocúpese de su casa. Le está diciendo, ocúpese del ministerio que recibió. Entonces, claro, como ministro tengo que distribuir tiempo en mi casa, en mi trabajo y en el ministerio. Pablo le ha dicho a Timoteo, cuidado con los dones que recibió. Y hay personas que con la excusa de no servir a la iglesia en general, dicen, el Señor me llamó a mi casa. ¿Y los demás? ¿Sus hijos son creyentes o no son creyentes? Claro, el Señor nos llama a nuestra casa, pero también nos llama a servir a los demás.
Si usted tiene pastor, usted ha sido llamado a servir a la iglesia. Tiene que servir en su casa, pero a la iglesia en general. Entonces, algunos están diciendo, con la excusa de no servir, pastor, estoy ocupado en mi primer ministerio, mi casa. Claro, y lo repito otra vez, mi primer ministerio no es mi casa. Mi primer ministerio es el ministerio de la reconciliación, como dice Pablo. Nosotros hemos recibido el ministerio de la reconciliación, que es Dios llamando al hombre. Entonces, mi primer ministerio es a los pies del Señor, ahí, a sus pies. Mi segundo ministerio podríamos decir que está ocupado desde casa, pero ese también es el ministerio. Imagínense que el pastor deje de asistir mucho tiempo y de enseñar, ¿y el pastor dónde está? No, está en su ministerio, enseñándole a sus hijos y a su esposa. Bueno, pero ¿y la iglesia a la que el Señor le confió, dónde queda? Hay que distribuir las cargas. Y si usted que ha sido llamado, tal vez como pastor, está distraído, pídale al Señor sabiduría para eso. ¿Sí está claro? ¿Sí? Ok. Entonces, una entrega total. Ocupémonos, hermanos, de lo que el Señor nos ha dado, de su palabra. Coloquemos los dones al servicio de su iglesia. ¿Cómo uno llega a ese punto donde dice, bueno, no me voy a distraer más? ¿Qué tenía que hacer Timoteo? Lo primero está en el verso 16. Ten cuidado de ti mismo. Algunos se preguntan, bueno, pastor, estoy entusiasmado, quiero ya. No me voy a distraer más. ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde voy? ¿Qué pinto? No. Ocúpese de usted mismo. ¿Qué es ocuparse de sí mismo? Haga una introspección a la luz de la palabra y esté a paz con el Señor. O sea que más que el activismo, para yo poder estar centrado en mi relación con Dios, pues tengo que ir y examinarme. Y muchos parecen haber recibido el ministerio de examinar a otros y no a ellos mismos. Están pendientes de la vida de los demás, cómo viven, qué hacen, cómo crían sus hijos, cómo juegan fútbol, cómo montan bicicleta. Pero ellos no se examinan a sí mismos. No, usted quiere experimentar esa entrega, si el Señor lo ha llamado, cuídese de usted mismo. Vaya a la luz de la palabra y deje que ella lo golpee, lo limpie y lo encamine. Un comentarista dice, muchos son expertos en observar a otros y condenarles por lo que cumplen o no de las verdades de Dios, pero se justifican a ellos mismos cuando se descubren en algún error. Están así, pendientes. Y usted les dice algo y no, la Biblia dice esto. No, ocúpese de usted mismo, cuídese de usted mismo. Muchos gustan del hipócrita ministerio de los binoculares. Acercan el lente para observar las faltas, pero lo alejan cuando se les señala los propios errores. Los binoculares son muy interesantes, ¿no? Usted los pone en lente y los que son, no sé si usted ha tenido la oportunidad de observar con los militares, los que son. Usted puede ver a kilómetros y los puede afinar y, mejor dicho, usted ve desde una gran distancia algo ahí. Pero si usted los voltea, se ve lejísimos. ¿Y saben cuál es el problema? Que la distancia es la misma, con cualquiera de los dos lentes. Entonces, el hipócrita, ¿qué hace? Cuando quiere ver algo del otro, lo acerca, pero cuando se le muestra algo de él, lo aleja. Y dice, ¿dónde estás? No te escucho, pero está a la misma distancia. No quiere que se le examine. Cuídense de ustedes mismos, cuidémonos de nosotros mismos, como primera medida. Segundo, cuide la doctrina. Pablo le dice a Timoteo, tenga cuidado de usted mismo, pero dice, cuide la doctrina. Entonces, cuidar de mí mismo no es ensimismarme. Tengo que cuidar de mí mismo con la doctrina, con la palabra de Dios, examinando todo lo que viene a mis oídos, con aquello que yo quiero abrazar como enseñanza. Tengo que examinarlo. Y cuando se habla de mí, pues yo tengo que también dejar que me limpie y me golpee la palabra. Si eso hacemos, entonces podemos estar centrados y vivir el llamado que Dios nos ha hecho. Podemos vivirlo de una manera tranquila. Y en el verso 16 dice, persiste en ello. Cuando dice persiste en ello, hace referencia a todo lo que ha escuchado. Y lo anterior a esto era no desentenderse del Espíritu Santo. Entonces, si no nos desentendemos del Espíritu Santo, si nos cuidamos de nosotros mismos, si vamos a la palabra y cuidamos la doctrina, yo voy a poder estar centrado en lo que Dios quiere para mi vida. No voy a estar distraído. Ahora, no piense que las distracciones necesariamente son los campos laborales. La palabra dice, el que no trabaja, pues que no coma.
Sin embargo, eso sí se puede volver una distracción para mí. Los hijos pueden ser una distracción para mí. Si hay personas que han orado por hijos por años, el Señor se los da y se olvidan del Señor y se encargan de sus hijos. Entonces ya la bendición cobra más importancia que el que los bendijo. Y eso es un error. Me puede enfriar, me puede volver legalista, dogmático. Entonces, ¿cómo experimentar esa entrega total? Cuídese de usted mismo, vaya a la palabra de Dios y no se desentienda jamás del Espíritu Santo. Él le va a mostrar, por ahí sí, por ahí no, deja eso o adquiere esto. Pero uno cree que el Espíritu de Dios está para siempre condenarlo a uno. El Señor sabe sus necesidades. El Señor conoce su corazón. Si usted no está siendo llamado a pastor y tiene una vida cotidiana como cualquier ser humano, está trabajando, el Señor lo puede promover. O el Señor le puede decir por ahí, no, espera. Él está en todos los campos de nuestras vidas. Dice Pablo que si Timoteo cuidaba de esto, se salvaba a sí mismo y a los que lo escucharan. ¿Qué creen ustedes que quiere decir eso? A ver, que Pablo le está diciendo a Timoteo que iba a ir al cielo si cuidaba de la doctrina, ¿o qué es lo que está diciendo? O sea, si alguien me escucha, va a ir al cielo porque ahí dice que se salvará y a los que lo oyeren. Bueno, parece que quiere decir eso. Pero el contexto, que es el legalismo y el ataque a la iglesia, es lo siguiente. Si Timoteo se ocupaba del Señor, la palabra salvar es ser rescatado de algo o ser librado de algo. Y como el contexto de la apostasía, si Timoteo se cuidaba a sí mismo y a la iglesia con la doctrina, iban a ser librados de las perversiones, de los ataques legalistas y el judaísmo. No es que iban a ir al cielo los que vieran a Timoteo y creyeran en lo que Timoteo decía o hacía. No, iban a ser librados de esos ataques, los que lo escucharan, los que vieran su vida. Entonces la enseñanza de la doctrina junto a la práctica de la doctrina, seguido por la guía del Espíritu Santo, me libra, me salva de ataques legalistas, pero a los que están conmigo. Entonces la iglesia va a estar tranquila, va a estar confiada, va a crecer en espíritu y si Dios lo desea va a añadir en número también. Pero si nos distraemos, nos podemos desviar. Y las personas que están también pueden ser mal enseñadas a cosas, ¿no? Hay ministerios que están enseñando más que la salvación en Cristo, es lo que tú puedes lograr y alcanzar. Ahora, cuando vengan las pruebas, se van a ver las bases de cada edificio. Cuando los temblores y los terremotos ocurren, se ven las bases y el material con que estaban construidas esas edificaciones. ¿Usted recuerda las casas de antes, el ladrillo? Los electricistas que tenían que regatear para colocar tubería eléctrica, ¿qué problema? Daban un cincelazo y eso echaba chispas, pero pégale un martillazo a las paredes de ahora, pasa al otro lado. Eso usted le da el porrazo con el cincel y deja el roto allá en la cocina del vecino, porque los materiales no son los mismos, no se piensa de la misma forma. Pero en cuanto a la doctrina de la vida espiritual, siempre tienen que ser los mejores materiales, las mejores bases. Si eso hacemos, entonces no vamos a ser avergonzados. El ministro, pero los hermanos en la fe. Entonces, hermanos, dos exhortaciones muy, muy fuertes el día de hoy. Primero, no se desentienda, no nos desentendamos del mover del Espíritu de Dios. Él quiere siempre guiarnos. No dejemos que nos distraiga el mundo para eso. Y segundo, una entrega total a lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas. Si usted ha sido llamado a pastor, deje sus distracciones y deje que el Señor lo use. Deje que el Señor lo use. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por ese tiempo, por tu palabra, Señor, por lo que hablaste a Timoteo y que también aplica para nosotros, Dios. Padre, yo creo que podríamos reconocer todos o muchos que hemos dejado que las distracciones nos ocupen, Dios. Y te pedimos perdón por eso, Señor. Si hay alguna distracción que ha cobrado lugar, ha tomado fuerza en nuestras vidas y eso nos ha llevado a desentendernos de lo que tu Espíritu quiere hacer, Dios, sea como pastor o como un servidor, Señor, para mi casa, para la iglesia, te pedimos que nos perdones, Dios. Y Padre, te pido por aquellas personas que pueden reconocer que están distraídas,
que tú les des la sabiduría, Señor, para tomar las mejores decisiones y puedan mirarte, puedan redireccionar su vida a tu voluntad, Dios. Padre, si hay alguna persona que en este momento, precisamente debido a esas distracciones, no puede percibir la voz de tu Espíritu, Padre, que lo pueda hacer, que pueda escuchar a tu Espíritu dando una nueva dirección, dando una nueva pauta, Dios, para su vida. Y si usted está aquí en este momento y reconoce que el Señor ha hablado, pero usted ha sido terco, necio, dígale con sus palabras al Señor: perdona mi necedad, sé a lo que me has llamado, sé lo que quieres de mí, pero me he dejado distraer, Señor, perdóname. Y si usted es sincero, dígale: Señor, yo quiero recuperar mi primer amor, quiero recuperar ese momento donde tú eras todo para mí, Señor. Entrego todo, mi tiempo, lo que tengo, lo que soy. Y ayúdame, Señor, a volver ahí, a ese momento de intimidad, donde hacía todo lo que tú me decías sin vacilar y sin pensarlo, Señor. Ahora, si usted está en este lugar y tal vez es primera vez que escucha de Jesús, de la Biblia, si usted no conoce a Jesús, pues déjeme decirle que no es casualidad que esté aquí. El Señor le ha permitido que llegue para recordar que lo ama, pero que debe creer en Él, debe descansar en su sacrificio, en esa cruz, en su resurrección para vida eterna. Si usted está buscando plenitud espiritual y tal vez ha pretendido que por sus obras puede ganarla, Jesús le dice hoy: descansa de eso, yo pagué por ti. Usted debe tomar una decisión por Cristo en su corazón, debe reconocer sus pecados y Él va a ser esa persona nueva en usted. Él va a darle su Espíritu Santo para que usted pueda vivir para Él. Si usted piensa, por otro lado, que ha llegado a un altiplano espiritual donde ya no necesita más, pues también es un error. Y dígale: Señor, perdóname por eso. Llévame a aventuras nuevas de fe. Llévame a desafíos nuevos de fe. Llévame, Señor, a ver en el ministerio, en ser un instrumento en tus manos, cosas nuevas que tal vez pensé que nunca iba a ver. Usa mi vida y quiero más de ti, quiero más de tu Espíritu Santo. Quiero que me uses, que me lleves, que me sorprendas, que alcances, que tu amor se vea a las personas que me rodean. Quiero que te glorifiques a través de mi vida. Si usted en este momento tal vez está amando más las bendiciones de Dios que al Dios mismo, también reconozca eso. Señor, el empleo que te pedí ahorita cobra más importancia y te pido que me ayudes a organizar mis tiempos. Quiero servirte. Ayúdame, Señor, dame la sabiduría para hacerlo. Te damos gracias, Dios, una vez más por este tiempo y te pedimos que nos lleves con bien a casa en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar ahí al final para saludarlos, para conocerlos. Queremos orar por ustedes también, así que ahorita que termine las canciones, nos vemos allá afuera, si quieren, en el salón que está ahí seguido. Ponte de pie, vamos a terminar cantando, Señor.
Sí, Señor, queremos más amor, más poder, Señor. Queremos que inundes completamente, Señor, nuestras vidas, que las dirijas, Señor, conforme a lo que nos demanda, Señor, en tu palabra. Llénanos más de ti, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, que nuestra vida rebose, Señor, de tu presencia, de tu Espíritu. Llénanos cada día más de tu palabra y ayúdanos, Señor, a discernir, a comprender, Señor, a meditar en tu verdad para ponerla en práctica en nuestras vidas. Gracias por ella, gracias porque hoy hemos podido meditar en ella, hemos podido estudiar en ella, Señor. Te rogamos que eso que has puesto en nuestro corazón, Señor, se cumpla conforme a tu voluntad. Queremos poner en tus manos también ahora el regreso a casa, el regreso a cada uno de los lugares. Que nos guarde, Señor, que nos bendiga, Señor. Quedamos en tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Tengan un feliz día. Bendiciones.